Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Los franceses de Israel votaron masivamente por Macron. Netanyahu da por zanjada la breve crisis diplomática con Alemania tras la visita de su presidente. La policía española detiene a 3 yihadistas, uno de ellos en territorio marroquí. El organizador de la huelga de hambre de los presos palestinos come a escondidas. Tras estas noticias, volveremos con la agenda cultural. Hablamos ahora de los israelíes habilitados para votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Francia, que votaron por abrumadora mayoría por Emmanuel Macron, un 96,3%, en su esfuerzo para bloquear el ascenso de su rival, la candidata de ultraderecha Marine Le Pen. Macron triunfó con el 66% de los votos y Le Pen obtuvo un notable 34% en términos generales. En una entrevista televisada poco antes de las elecciones, Macron aseguró que no reconocerá unilateralmente a un eventual Estado palestino y reiteró su apoyo a la solución de 2 estados. Macron visitó Israel en septiembre de 2015 en calidad de ministro de Economía del presidente saliente François Hollande. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, manifestó que esperaba colaborar con Macron, particularmente en el terreno del contraterrorismo. Bueno, esta es una noticia que ya todos se enteraron, creo que el mismo domingo por la noche. Pocos rincones de este planeta no sabían quién había ganado las elecciones en Francia. Es más, eran pocos los que no lo sabían ya una semana antes, sabiendo que todos los otros partidos, fuera de el de Le Pen, habían apoyado la candidatura de Macron para esta segunda vuelta. Bueno, no todos. La de izquierda, digamos, equivalente a Unidos Podemos en Francia, de Mélenchon, pues no se pronunció al respecto y se estima que sus electores, pues la mitad de los electores quizás se abstuvieron, pero de los que sí votaron, pues quizá la mitad le dio el voto a Macron, pero también hubo muchísimos que volcaron su voto en Le Pen, con lo cual pues se confirma que el viejo adagio de que los extremos se tocan y la ultraderecha y la ultraizquierda pues están más cerca de lo que aparentan. En cuanto a Macron, pues nos pasa a nosotros lo que le pasa a todo el mundo, que nadie sabe muy bien si este muchacho, por decir de él, que es el presidente más joven que ha tenido Francia en muchas décadas, no llega a los 40 años de edad, con muy poca experiencia de gobierno, tan solo fue ministro y con un partido que no lleva ni un año montado, pues será capaz de pilotar una nave tan compleja como es el Estado francés, en la situación en que ahora está polarizado entre, no, si bien no mitad y mitad como podría ser en Estados Unidos, con el debate de Clinton contra Trump o en otros países, pero sí con digamos, una tercera parte de la población que acusa la queja profunda de una Francia que ha salido muy dolida de los procesos de globalización y que teme mucho a los temas de inmigración y de terrorismo. Yo no sé cuál va a ser el resultado. He leído de todo estos días. Algunos dicen, ojo, que Macron, a pesar de ser más joven, no es François Hollande, queriendo decir con esto de que en el tema del terrorismo va a ser bastante más contundente, por lo menos eso es lo que esperamos y eso también la mano que le tiende Israel a Francia, que es en lo que más puede ayudar Israel a los franceses. El resultado del 96,3% es lógico que sea así entre los israelíes, porque la alternativa a Macron es una señora que cada vez puede esconder menos su simpatía por el régimen nazi, como ha dicho recientemente, tratando de desvincular cualquier culpabilidad histórica de los franceses de colaboracionismo con los nazis, especialmente en estas redadas en el velódromo de invierno en plena Segunda Guerra Mundial.
la hubo, esta colaboración, la resistencia fue mucho más minoritaria de lo que las películas nos hicieron creer, y Francia tiene que asumir no una deuda económica pero sí una deuda histórica con su propio pasado y asumir que las milongas que se contaron a sí mismos sobre la resistencia y cómo ellos se mantuvieron incólumes ante el avasallamiento de su país por los nazis, pues no fue tan así. Así que, pues nada, bienvenido Macron al cetro de Francia. Es una buena noticia para Francia y es una buena noticia también para Europa. Netanyahu ha dado prácticamente por zanjada la breve crisis diplomática abierta con el gobierno alemán tras renunciar a encontrarse con su ministro de Exteriores, Sigmar Gabriel, que se había reunido con ONGs hebreas que criticaron al ejército israelí. Así lo ha subrayado tras su encuentro con el presidente alemán Steinmeier, que está de visita de 4 días en Israel, durante la cual ha visitado el domingo el Museo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén. El lunes se reunió con su homólogo israelí, Reuven Rivlin, que le mostró su agradecimiento por votar en contra de una resolución crítica con Israel aprobada hace unos días por la UNESCO. Tiene previsto visitar diferentes proyectos sociales y tecnológicos y entrevistarse con supervivientes del Holocausto y con el líder de la oposición israelí, Isaac Herzog, así como viajar a Ramallah para mantener un encuentro de trabajo con las autoridades palestinas. Bueno, pues zanjado el problema diplomático, tampoco aquí le vamos a dar muchas más vueltas. De alguna manera, pues Netanyahu se salió con la suya, es decir, le dio a plantón al ministro Gabriel, pero no era la intención de denigrar al ministro Gabriel, sino reafirmarse en lo que se había votado en el propio Parlamento y en el gobierno israelí de no colaborar o no dejar entrar incluso a quienes tengan contacto con determinadas ONGs que, aunque sean de israelíes, promuevan cierta crítica exacerbada hacia elementos, por ejemplo, como son el ejército, y estamos hablando de grupos como Breaking the Silence o Rompiendo el Silencio, que esto ha provocado un debate interno en la sociedad israelí muy importante, porque no todos creen que estas ONGs sean enemigas de Israel, ni mucho menos, sino que plantean un dilema ético que, más allá de que uno lo comparta o no, pues ponerlo en el mismo nivel de exclusión que a un grupo terrorista, etcétera, pues nos parece y les parece a ellos una medida demasiado potente y exagerada. La Policía Nacional Española ha detenido en Badalona, provincia de Barcelona, y Salou, en Tarragona, a 2 hombres de 21 y 32 años y de nacionalidad marroquí por la integración en una célula adscrita a Daesh, además de conjuntamente con autoridades marroquíes en Tánger a un tercer miembro de esta misma célula. Estas detenciones son continuación de una importante operación conjunta desarrollada en octubre de 2015 por las policías de ambos países. Los 2 detenidos en España mantenían contactos habituales con otros arrestados por su pertenencia a Daesh, así como con miembros destacados de esta organización terrorista ubicados en zona sirio-iraquí, a donde tenían intención de viajar para combatir. Asimismo, los detenidos habían manifestado su voluntad de morir como mártires. Para ello recibieron instrucciones sobre formación militar y realizaban entrenamientos en técnicas de boxeo y lucha cuerpo a cuerpo. Igualmente habían realizado labores de adoctrinamiento en personas próximas de su entorno. Bueno, una detención de yihadistas que ya se convierte casi en un clásico, ¿no? Gente que hace labores de adoctrinamiento, que se autorradicalizan, que tienen cierta vinculación, digamos, tiene todos los elementos clásicos. Pues son gente de origen marroquí, que también hay muchos entre los detenidos, y en la zona
de Cataluña, que también es otro clásico, que es allí donde anidan muchos de los yihadistas europeos. De ahí salen y vuelven y utilizan este territorio como un santuario de alguna manera. Luego también el tema de que estaban relacionados con otras células, tanto en Siria como en Europa, y justamente esta relación es la que ha llevado a su detención. Esperemos que estén a buen recaudo, que sean juzgados rápidamente, y aunque hay quienes dicen que en la cárcel se radicalizan, pues los que ya están radicalizados, mejor que se queden aislados del resto de la sociedad que no en contacto, aunque allí pues ellos lleguen a un nivel de radicalización que es difícil de concebir que sea más importante que el que tienen, porque ambos habían manifestado, estos detenidos, que tenían la voluntad de morir como mártires. Bueno, pues un grado menos, que es como presos comunes por haber atentado contra, atentar contra la libertad de los demás. Eso igual no es tan glorioso, pero es igual de deleznable. El Servicio Penitenciario de Israel difundió un vídeo en el que se ve al preso Marwan Barghouti, que lidera una masiva huelga de hambre, comiendo chocolate y otros alimentos a escondidas en el baño de su celda. Barghouti, condenado a 5 cadenas perpetuas por terrorismo, está dirigiendo una masiva huelga de hambre de presos palestinos que reclaman mayores privilegios, aumentando la tensión entre Israel y los palestinos en las calles. La huelga de hambre entró el domingo en su 21º día. El vídeo muestra 2 ocasiones distintas, el 27 de abril y el 5 de mayo, en las cuales se puede ver a Barghouti comiendo a escondidas en el baño. El ministro de Seguridad Interna, Gilad Erdan, manifestó que Barghouti es un asesino y un hipócrita por comer mientras dirige la huelga de hambre. Según funcionarios palestinos, 1.500 reclusos, de un total de 6.500 palestinos presos, han rechazado la comida desde el mes pasado como medida de protesta. Sin embargo, oficiales israelíes indicaron que solamente 800 presidiarios continúan con la huelga de hambre. Sí, y pueden pinchar en el link del texto que acompaña esta noticia para entrar a ver esta producción de Hollywood, que no es una recreación, sino la pura realidad. Pilladísimo, este personaje que es un ideólogo y organizador de atentados terroristas, dirigente de la Segunda Intifada, pues Marwan Barghouti, que está propuesto por más de uno para el Premio Nobel de la Paz, nada más y nada menos. Pues este hombre, aparte de ser lo que es un terrorista, pues es realmente un hipócrita de décima categoría. Porque fíjate, primero, los funcionarios palestinos hablan de 1.500 reclusos que están haciendo la huelga de hambre desde hace un mes. Primero, que no ha pasado en un mes, han pasado 3 semanas. Y eso en cualquier lugar del mundo todavía quiere decir que hay varios días hasta que acabe el mes. Segundo, de los 1.500 reclusos, pues resulta que más de la mitad, o la mitad, digamos, ya han abandonado la huelga de hambre. Es más, al día siguiente ya la mitad de la mitad, o sea, una cuarta parte de los reclusos ya se habían borrado, se habían hecho la foto y ya está. Pero es que esta huelga de hambre, como hemos comentado cuando empezó, ni siquiera está dirigida contra los israelíes, porque las demandas que tienen hacia los israelíes son tan absurdas como que en los canales de televisión que tienen en sus celdas no tienen suficientes canales para ver a través de los televisores de sus celdas. Esto me gustaría que lo escucharan. Aquí escuchan Radio Sefrat desde muchos lugares del mundo. Me imagino que aquellos que están escuchando desde países de Latinoamérica, por ejemplo, que conocen algo de la realidad de sus cárceles, pues esto les sonará a ciencia ficción. O sea, esta gente son terroristas, se quejan que los televisores que tienen en sus celdas, porque tienen televisores y ven varios canales, pero quieren ver más canales.
Ese es el problema por el cual van a ir a una huelga de hambre, pero en realidad lo que esconde todo esto es una demostración de fuerza de Marwan Barghouti a las puertas de la hecatombe que va a tener la autoridad palestina cuando Mahmoud Abbas, que ya tiene 80 y largos años, pues tenga que renunciar a su puesto de máximo dirigente y representante, cosa que no ha obtenido por las urnas desde hace más de 10 años. O sea que es un usurpador, pero este es alguien que intenta, retar al usurpador de una manera que también es poco, poco apta para ser compatible con algo parecido a la democracia. Y lo hace en esta demostración de fuerza, organiza una huelga de hambre, de las cuales dice que son una cantidad, pero en realidad es la mitad, y la cual es él mismo, el organizador de la huelga de hambre, pues está comiendo. Está comiendo, como se demuestra en estas películas que hemos visto, que él entra en el baño, cierra la puerta y se ve cómo entra con algo, una chocolatina que tiene escondida entre unos papeles, y se nota que está ahí tratando de esconder su actitud y luego tira el papel y todo, pero que vamos, que realmente si este es el nuevo liderazgo que van a tener los palestinos, me temo que la cosa no solo que no va a cambiar, sino que va a ir incluso peor. Bien, pues aquí terminamos estas noticias. Continuamos con la agenda cultural tras la breve pausa que hacemos ahora. Volvemos ahora con la agenda cultural. Hola Raquel, ¿qué tal? Hola Alex, y seguimos hablando del presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, pero en este caso para ofrecerles más datos sobre su visita a Yad Vashem, al Museo del Holocausto de Jerusalén. Bueno, él en el libro de firmas ha querido dejar la siguiente frase: los alemanes cargamos con una culpa inconcebible. Está escrito en el libro de visitantes y dice más: en este lugar el recuerdo se convierte en dolor, tristeza y venganza. Por responsabilidad sobre lo que ocurrió nos mantenemos firmes junto a Israel y trabajamos por un futuro común. Ya habéis hablado de esta pequeña crisis diplomática que hubo entre Benjamin Netanyahu y el presidente alemán, y contarles además que Steinmeier ha visitado las tumbas de los presidentes Simón Peres e Isaac Rabin, y también se reunió con el presidente Reuven Rivlin, ya lo habéis contado, también con Netanyahu, y además aprovechará su visita para encontrarse con el escritor israelí David Grossman y con Amos Oz. Los medios de comunicación destacan que tanto Grossman como Oz son críticos con la política en los territorios, y además el jefe del Estado alemán este martes visitará Cisjordania y mantendrá un encuentro con el presidente palestino Mahmoud Abbas. Pero bueno, nos quedamos con esa frase: los alemanes cargamos con una culpa inconcebible. Muy bien. Pues continuamos con la agenda de hoy, Raquel. Pues mira, nos vamos a Barcelona para hablarles de este ciclo de conferencias sobre grandes momentos de la historia del pueblo judío que está teniendo lugar en la comunidad israelita de Barcelona. Este próximo 9 de mayo a las 7:30 de la tarde, Igal Ettenberg hablará sobre una nueva etapa en la historia del pueblo judío desde que supone el nacimiento del Estado de Israel. Hablará de este nacimiento y de la evolución del país hasta la actualidad. Será a las 7:30 de la tarde, como les acabamos de comentar. Perfecto, pues una cita para conocer un poquito más de esa evolución. Y ahora un título: La Casa de las Conversas y el secreto de la puerta azul. Esta es la obra de la escritora conquense Luz González, en la que compone el retrato de 3 mujeres conversas que representan a 3 generaciones distintas y relatan sus vivencias cotidianas entretejidas con hechos recogidos en los libros de historia. El personaje real con mayor peso en la novela es Diego Ramírez de Villascusa de Haro, en Cuenca, que fue obispo de Cuenca, escritor de diálogos renacentistas como Juan y Alfonso Valdés, además de espía en Flandes, comunero y confesor de la reina Juana. Junto a su mentor, Fray Hernando de Talavera, estuvo al servicio de los Reyes Católicos,
quienes le encomendaron a ambos la tarea de evangelizar a los moros de Jaén y Granada. Y empezaron a hacerlo a través de la caridad y el ejemplo de las buenas obras, hasta que fueron sustituidos por el cardenal Cisneros, que, como saben, tenía un método de conversión más rápido y contundente, el de la Inquisición. Bueno, en Luz nos habla de Judith, de Sara y de Sarita, las protagonistas de esta novela, que en palabras de la propia autora no es una novela histórica al uso, interesa más la vida interior de estas mujeres y la sabiduría ancestral que transmiten de una generación a otra, conocimiento secreto que les abrirá esa puerta azul cuyo misterio da título a la obra. Bueno, pues 3 conversas, una puerta azul y 3 mujeres en 3 edades diferentes. Sí, la presentación será en Centro Sefarad Israel este martes a las 7:30 de la tarde, y además de la presentación literaria habrá una actuación de Toledo a Sarajevo, músicas de la España cristiana y sefardí, a cargo del grupo musical Troballeros, que está especializado en música medieval y renacentista y que interpretará algunas composiciones del periodo en el que se sitúa la novela, danzas y piezas de la España del siglo XV y XVI, así como algunas de las piezas más representativas de la música de Sefarad. Bueno, pues ya saben, presentación de la novela y además una actuación musical que recrea en parte esos espacios o esos momentos de este libro que nos traías aquí a la agenda. Así que nada, si pueden acercarse, pues ya saben, a las 7:30 en Centro Sefarad Israel. Este martes. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias.